grupos de oración. Y en esto de que podamos ser como las comunidades primitivas, ¿no? Que los que nos vean digan, miren cómo se aman. O sea, en nuestra comunidad debe primar el conocer a mi hermano, saber lo que le está pasando. Y a lo mejor en la reunión de oración no alcanza, entonces buscar momentos que pueden ser en la acogida o en la despedida, como para compartir y preguntar e interiorizarme. No se puede conocer lo que no se ama. Y para amarnos debemos conocernos, debemos conocer al hermano. Y sobre todo en situaciones de dificultad, ¿no? Debemos estar presentes, debemos estar atentos. ¿Y por qué esto? Porque la fuerza de la oración del grupo depende en gran parte de que los hermanos formen un grupo unido, que se quieran, se conozcan y sirvan con alegría. Y el tercer pilar es la misión. Un grupo que ya pasó la etapa inicial, un grupo que ya está crecido, que ya ha perseverado, tiene que transformarse en una comunidad que misione. Es decir, pasar de ser una comunidad evangelizada a ser una comunidad evangelizadora. Yo siempre recuerdo las palabras del padre Jorge, que él nos decía, todo grupo tiene que rezar cuál es la misión. Todo grupo tiene que tener una misión, porque si no somos como esos chicos que estamos encerrados un día de lluvia en la casa, nos miramos y nos peleamos. No, entonces rezar, y la misión puede ser personal, puede ser de algún integrante o puede ser de todo el grupo. Pero es ahí como la comunidad se hace fecunda y como nosotros vamos poniendo al servicio todos esos dones y carismas que el Señor nos regaló para la edificación de la iglesia. Nos hacemos fecundos. Y en esto de la misión es algo que tiene que discernirnos el grupo, el equipo, discernirlo, guiado por el Espíritu Santo. Bueno, estos son los tres pilares que yo consideré hablarnos: la oración, la fraternidad y la misión. Quería compartirles algo que leí de Vicente Borragán en su libro Como el vendaval. Él nos expresa los peligros internos del grupo. Primero de todos los peligros, dice, que amenaza la vida de los grupos es la pérdida del amor primero. La pérdida del amor primero. A veces los grupos se vuelven como en esto que decíamos rutinarios, se empiezan a enfriar, siempre hacemos lo mismo. Entonces pasa que muchos de nuestros hermanos casi no van al grupo o van, y si van, pero están más pendientes de los retiros, de los encuentros y no van creciendo, ¿no? Cuando la mayor cantidad de hermanos que asisten al grupo están en esta postura, el grupo se estanca. La oración comunitaria tiene una proyección muy amplia y muy honda, dice Benigno Juanes, y lo voy a leer textual. Se dirige nada menos que a renovar toda la vida cristiana de la Iglesia. Estos grupos están llamados a ser comunidades de amor y de servicio, en las que se vivirán las exigencias del bautismo.
Los grupos de oración solo tienen valor cuando sirven para hacernos crecer en el amor a nosotros mismos y a Dios. Amén. Los grupos de la renovación son grupos abiertos. Abiertos en el sentido de que cualquiera puede pertenecer a un grupo de oración. El número es variable. Y estas personas que asisten al grupo, los hermanos que asisten al grupo, deben estar dispuestos, eso sí, a asumir la autoridad espiritual de los servidores del grupo. Autoridad espiritual de los servidores del grupo. Y a observar las normas establecidas de antemano. Todo grupo de oración es una comunidad de hermanos en la fe, ¿no? Donde el centro es Jesucristo. Es cristocéntrico. La meta a la que el Espíritu nos invita al grupo y a cada hermano en particular es siempre que todo miembro se sienta aceptado, bienvenido y amado por los demás. Bueno, Padre Darío, si querés continuar. Padre, no se escucha, no se te escucha. Si no, continúo. ¿Cantamos algo para continuar? Hasta que se Bueno, Padre Jesús. A María, perdón, ¿me repetís ahí? Aceptado, bienvenido y lo último. aceptado, bienvenido y acogido. Gracias. Padre, ¿vos estás con la Es computadora? es muy importante. Bueno, para mí estos tres pilares, ¿no? La oración, como decía, la fraternidad y la misión. Es indudable que la oración es, como les decía, la gran riqueza de nuestra renovación, porque la oración es lo que nos hace evangelizar, es lo que nos cambia la vida, ¿no? Por ahí me parece a mí que estamos, como que estamos un poquito más flojos en lo que es la fraternidad, que es lo que tenemos que atender como un desafío, ¿no? A estar atentos en eso, a poder conocernos, que no sean nuestros grupos, no se enfríen, que verdaderamente podamos establecer lazos de hermanos. Fíjense cómo vivían las primeras comunidades, ¿no? Leer los Hechos de los Apóstoles creo que es la mejor escuela para nosotros, Renovación Carismática. Dice que ponían todo en común, y hay muchos testimonios en mi comunidad, yo tengo muchos testimonios y ustedes también seguramente tendrán millones, de lo que es el grupo de oración se transforma en una familia, ¿no? En una familia, constituimos familia, pero somos la familia que tenemos en común, quien nos une es Jesús. Entonces esa familia tiene unos lazos como, a ver, no hay comunidad perfecta, no hay grupo perfecto, como toda familia, ¿no? Pero tenemos eso que nos une, que es Jesús. Entonces nos encontramos cada semana para rezar, para alabar, para adorar juntos. Y hay puntos, la estructura del grupo de oración, yo no sé si el padre, pero mientras tanto, hay, hay, eh, hay puntos comunes de todos los grupos de oraciones que son una estructura que es la acogida, la oración de alabanza, que es lo que nos caracteriza, oración de intercesión, petición, son los elementos comunes a nuestros grupos de oración.
el compartir la palabra. El momento de la palabra no puede faltar, es central. Leemos la palabra, alguien la reflexiona o la reflexionamos entre todos. Es ahí donde el Señor nos habla. Los momentos de silencio, después de la alabanza, de la oración en lenguas, poder hacer ese momento de silencio para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Amén. No sé, Padre, si estás. ¿Cantamos algo mientras se comunica el Padre? Tan fuerte la guitarra después. Vamos, hermano, a preparar los remos, porque las velas no vamos a izar. Iremos juntos remando sin viento, brazos abiertos, Jesús siempre está. No perdamos nuestra fortaleza, marchemos juntos en hermandad, porque Jesús nos quiere ver unidos, la barca llegará al final. No perdamos nuestra fortaleza, marchemos juntos en hermandad, porque Jesús nos quiere ver unidos, y nuestra barca llegará al final. Ahí se... Ahora. Muy bien, Padre. Ahora sí. Hola, Padre. Bueno, ahí me Estás, perdí el final. Padre, estás generando suspenso, así que ahora esto nos tiene que, algo va a salir de acá, algo viene, algo fuerte viene. No, ahí me perdí el final de Amalia porque entré con uno, con el otro, la tecnología no es mi fuerte. Te escuchamos, te escuchamos. Gracias, Amalia. No, digo, ahí yo recalcaría en esto que decía Amalia, digo, en lo primero, o sea, nuestros grupos, como bien lo dice el título de los grupos, ¿no? Renovación carismática. Entonces creo que lo primero es esto de renovarnos, de renovarnos y sobre todo renovarnos en el espíritu, dejar que el espíritu sea el que nos vaya guiando, transformando. Amalia decía ser creativos, ¿no? Pero esta creatividad también tiene que brotar desde el espíritu, porque una cosa es ser creativo y yo puedo ser creativo, pero no es lo que a lo mejor el grupo necesita en este momento. Ahora, cuando esa creatividad fluye del espíritu, es diferente, ¿no? Y en esto, yo el otro día compartía, digo, mi vida de renovación viene de joven y, por ejemplo, yo tenía una estructura donde el grupo de oración tenía como que reunir la estructura. Empezábamos con el canto, seguíamos con el pedido del Espíritu, pedíamos perdón, de última venía ahí la enseñanza y la lectura, después la acción de gracia, la alabanza, y como que la estructura que yo aprendí. Cuando empecé a compartir con la diócesis, con otro grupo, claro, es como que yo me encontraba a veces perdido de empezar con una alabanza y no con el espíritu. Y bueno, creo que ahí está el tema de la renovación, dejarnos sorprender, dejarnos llevar por el espíritu y no como que tenemos que empezar siempre por el pedido del espíritu, siempre por la alabanza o siempre, bueno, quizás hoy el espíritu nos invita a empezar pidiendo perdón y pasa por ahí. Y no, pero ¿cómo vamos a pedir perdón antes que la alabanza o antes? Bueno, pero si el espíritu nos influye esto, dejemos guiar por el espíritu, ¿no? Entonces, lo primero es esto, es renovación. Si no, como nos decía bien a María, nos estancamos. Si estamos siempre como estructurado, vieron que dentro de la vida de la iglesia o dentro de la vida en general, tenemos una famosa frase que a mí me produce un poco de urticaria,
siempre se hizo así. La habrán escuchado más de una vez o quizá la dijeron más de una vez. Siempre se hizo así. Entonces, como que bueno, siempre rezamos así, siempre lo hicimos de esta manera, pero entonces no sería renovación. El Espíritu nos invita a renovarnos. Si el Espíritu nos lleva siempre por ese lado, bueno, bienvenido, pero dejar que el Espíritu vaya fluyendo para que renueve nuestra vida de los grupos de oración, nuestra vida personal. Entonces, lo primero es renovación, no hay otra. Después, carismática. Bien lo decía también Amalia. O sea, nuestros grupos de oración tienen que contar con los dones y carismas. Somos carismáticos. Y en esto creo que hay dos cosas importantes a veces a tener en cuenta. Que muchas veces como que nosotros nos puede pasar como que queremos decir cuáles son los carismas o los dones que tiene que tener nuestra comunidad. Entonces, bueno, nuestra comunidad no puede faltar el don de lengua, no puede faltar la profecía y ya está. Entonces cuando surge otro don, y no, porque nuestra comunidad siempre se manifestó por tener profecía y don de lengua. Entonces, los carismas, los dones, los regala el Señor. Los regala el Señor y es para enriquecer a los grupos. Entonces no le tenemos que poner el límite nosotros, ¿sí? Y también dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, en esto de poner límites, que no nos pase como que, bueno, acá el que digo qué dones y qué carisma tenés soy yo. Yo soy el coordinador, entonces uno puede tener el don de lengua, pero no, vos don de lengua no tenés. Bueno, hay que discernir, obviamente, ¿no? Pero muchas veces nos puede pasar como que tapamos. No, vos no. Vos este don no. ¿Cómo vos, qué sé yo, la segunda vez que viniste al grupo va a tener una profecía? Para tener una profecía tenés que estar 2 o 3 años en el grupo. Entonces, como que esta profecía, no sé si es verdadera. Y bueno, también esto es lo que nos decía Amalia, pues el miembro del grupo y el servidor tiene que tener una vida personal. Entonces, en esa vida personal quizás está rezando más que yo. Y por eso quizás Dios le concede ese carisma a esta persona que a lo mejor hace un mes que ingresó al grupo. Entonces, no tenemos que apagar los carismas, no tenemos que apagar los carismas. Y por otro lado, otra de las cosas también importantes a tener en cuenta es animarnos a poner los carismas al servicio también del grupo y de la iglesia. Porque a veces podemos tener este carisma, pero por vergüenza, porque somos tímidos, porque tenemos miedo, nos callamos, no lo decimos. Entonces también poner al servicio de la iglesia, del grupo, los dones y carisma que Dios nos regala. ¿Y cómo sé si es verdadero? ¿Cómo sé si realmente estoy orando en lengua o si es un invento mío? Bueno, a través de los hermanos se va a ir confirmando estos dones y estos carismas. No tengo que tener miedo de ponerlo en práctica. Y si dudo, bueno, me acerco a charlar con el coordinador, con los servidores, pero nuestras reuniones, nuestro grupo, tienen que ser renovación, carismática y obviamente católica. Obviamente católica. No podemos descartar de nuestro grupo de oración el tema, como decía Amalia, la oración frente al Santísimo, personal o comunitaria. No podemos descartar de nuestra vida personal lo que es los sacramentos. No, yo voy al grupo, pero solamente me quedo en el grupo. Después no voy a misa, no me confieso, porque con el grupo ya me basta. A mí con el grupo me alcanza y me sobra. Es tan lindo, la paso tan bien, ¿para qué quiero más? Entonces, es católica, o sea, somos realmente
de la iglesia. O sea, mi vida tiene que llevarme a los sacramentos, a los sacramentos. Realmente mi vida de fe, mi vida personal, tiene que ir unida a los sacramentos, tiene que ir unida también a lo que me dice la iglesia, a través del Papa, de los obispos, de los sacerdotes. Entonces, es católica. Yo no me puedo cortar solo. No es un grupo protestante donde, bueno, me reúno en mi casa, hago de lo mío, hago de lo que yo quiero, porque a mí no me gusta el padre. Porque el padre me dijo que ore más bajito en el grupo. Y bueno, oraré más bajito. Diferente si el padre me dice, no ore más. Ya eso no lo puedo callar. Pero si me pide, a ver, yo pongo ejemplos ridículos, perdonen, pero digo, si el padre me pide que ore más bajito, bueno, seré obediente al padre en eso de orar más bajito. Pero tenemos que tener esta obediencia, porque si no, muchas veces, porque no nos gusta lo que el padre me dijo, lo que el padre hizo, me armo el grupo de oración en mi casa. Entonces, nadie me controla, nadie me dice nada, nadie me molesta, y yo como que tengo el control de todo. Pero cuidado, somos renovación carismática, católica, y tenemos que estar también sometidos a la iglesia, a lo que el Papa, el obispo, los sacerdotes nos piden, obviamente de buena manera. Si me manda a pecar, ahí sí ya no tengo la obediencia. Pero mientras no sea eso, tendré que ser obediente. Hay cosas que a veces no nos gusta, no nos convencen, pero bueno, Dios sabrá por qué. Dios sabrá por qué. Entonces, cuando nosotros lo miramos con ojos de fe, eso cambia. Entonces, creo que estas características, renovación carismática y católica, lo mismo que la presencia de María, tener aunque sea una Ave María al final o tenerla presente a María, es importante, es importante. Así que bueno, esto un poco también en cuanto a lo que nos decía Amalia de la oración, reforzando también esto de lo que es la fraternidad que Amalia nos nombraba, aparte de lo que ella nos decía, digo, una de las cosas que yo insisto mucho dentro de la vida de la iglesia y de los grupos es el tema de, en esta fraternidad, como nos decía Amalia, conocernos, porque cuando uno nos conocemos es más fácil entender al otro. Uy, mirá con la cara de enojo que vino. Claro, pero ¿qué le pasó con esa cara de enojo? ¿Qué trae detrás de todo eso? Pero lo otro también es muy fundamental, hermano, es el pastoreo. El pastoreo. Y el pastoreo no pasa solamente por el coordinador, el pastoreo no pasa solamente por el cura, el servidor. Preocupémonos, preocupémonos del hermano. Ahí entra la fraternidad que nos decía Amalia. ¿Cuántas veces a lo mejor nos pudo haber pasado a nosotros, o pensándolo nosotros lo pudimos haber hecho? Falta alguien al grupo, pero como que bueno, no nos damos por enterado. O yo pienso porque lo hace Marcelo. Marcelo el coordinador, entonces Marcelo se encargará de este hermano. Entonces Marcelo a lo mejor piensa que lo hago yo y ni Marcelo ni yo lo hicimos. Entonces el pastoreo es fundamental, es fundamental. Fíjense en que muchas veces faltan hermanos, quizás faltamos nosotros, y quizás no nos preguntaron qué te pasó, cómo estás, por qué no viniste. Entonces, dentro de esta fraternidad es importante el pastoreo. Y dentro de esta fraternidad también podríamos mencionar dos características más: la alegría y el amor. Cuando vivimos en la fraternidad, indudablemente tenemos que vivir en el amor. Porque hoy en día es una teoría mía, ojo, que dos me lo dijeron y lo tengo también argumentado en la Biblia. Hoy en día
¿Cuál es el problema de que muchas veces nuestros grupos o nuestra iglesia se vacía? ¿Mm? Y dos personas de una misma comunidad, sin conocerse, me dijeron esto: Padre, la culpa de que no haya gente en la iglesia es nuestra. Y yo la quedé mirando porque dos personas bastante calladas, toscas. Digo, ¿por qué la culpa es nuestra? Y dice, porque acá adentro todo bien, nos damos el saludo de la paz, comulgamos, todo bárbaro. Pero cuando salimos de la puerta para afuera, dice, nos criticamos, escuchamos que nos estamos sacando mano, nos cruzamos de vereda para no saludar al que estaba, o cuando en la semana nos vemos muchas veces ni nos saludamos. Entonces, ¿la gente qué gana le da de venir? Y cuando esta gente me decía esto, a mí se me venía a la cabeza esta cita bíblica: por el amor los reconocerán. Por el amor los reconocerán. Y creo que es importante esto. A ver, ¿va a haber dificultades en nuestro grupo de oración? Y sí, por supuesto. Imagínense que si en una familia tenemos dificultades, o entre hermanos somos diferentes y a veces pensamos diferente y sentimos diferente y queremos diferente, ¿cuánto más en un grupo de oración? No hay duda. Pero a pesar de esas diferencias, tiene que reinar la unidad y el amor. Porque yo lo pensaba también en mi vida, digo, claro, si ustedes como fieles me escucharan a mí hablar mal de mis hermanos sacerdotes, hablar mal de los obispos, hablar mal del Papa, ustedes ahora empiezan a irse de acá, de la reunión. Díganme si no. Porque van a decir, este me viene a hablar del amor o me viene a hablar de esto y mirá cómo está criticando el obispo, el Papa, el hermano de cura. ¿De qué me habla? Sí, puedo tener mi diferencia, pero tiene que reinar el amor. Entonces creo que es fundamental en nuestro grupo de oración y en nuestra vida de iglesia este tema del amor. Por el amor los reconocerán. Fundamental. Y bueno, el tema de la misión. Una de las cosas que también nuestro grupo de oración tiene que llevar cuando nosotros, como nos decía Amalia, nos encontramos en la oración, el Espíritu Santo nos va renovando, nos va transformando, no nos queda otra que el compromiso de vida, la misión. Fijémonos Pentecostés. Estaban encerrados, estaban con miedo, estaban ahí temerosos, pero llegó el Espíritu y salieron. Llegó el Espíritu y se fueron para todo lado. Y creo que eso también tiene que ser en nuestro grupo de oración. Ah, pero somos grupo de oración, no somos grupo de misión. Entonces, ¿por qué vamos a misionar? Que misionen los grupos de misión. Pero la misión va mucho más allá. La misión, como nos decía María, puede ser personal, o sea que yo pueda tomar esa iniciativa, puede ser grupal, puede ser con el mismo grupo de oración. A ver, ¿cuántas veces tenemos el grupo de oración dentro de la parroquia? Y obviamente está maravilloso porque está la presencia de Jesús en la Eucaristía, no lo vamos a negar. Pero ¿alguna vez nos animamos, por ejemplo, a hacer el grupo de oración en una plaza? No digo todos los días, porque no va a estar, pero nos animamos a lo mejor a hacer un grupo de oración en la plaza, o ir a la plaza a, no sé, a ponernos a cantar canciones de la renovación o canciones, la misión. Cuando hay una transformación en nosotros y en nuestro grupo, tiene que ser la misión. Pentecostés no quedaron en los apóstoles, Pentecostés salió. Y bueno, creo que esto es fundamental, que si nosotros nos dejamos transformar, tenemos que realmente salir. Y lo último que yo quería compartirles, podríamos seguir hablando mucho más, pero dos cosas finales.
decíamos que los grupos de oración tienen que ser renovados, no hay una estructura. No es que tenga que empezar por acá, seguir por allá, hacer esto, hacer... Perdón si alguien es de Legión de María, pero quizá la Legión de María que yo conocí, a mí me causó mucha impresión cuando era seminarista en una parroquia, que ellos tienen sus pasos. Entonces, por ejemplo, en un momento, una de las personas dijo, bueno, informe de la misión, y le saltó la otra más o menos como a la yugular y dice, no, primero va el informe económico. Bueno, no está mal, pero si damos un informe o el otro, pero fue quizá mi experiencia, ojo, a lo mejor ustedes conocen otros grupos de Legión y no son tan estructurados, pero yo ahí dije, Dios mío, o sea, casi la mata porque se había saltado un paso. Entonces, nuestros grupos son renovados, no hay una estructura fija, pero sí hay elementos que caracterizan nuestro grupo de oración. La oración espontánea, obviamente. ¿Está mal rezar el rosario? No, no está mal. Pero nuestros grupos son de oración y de una oración espontánea. ¿Se entiende? La oración espontánea, el tema del pedido del Espíritu, para que nos renueve, la alabanza, la acción de gracias. Muchas veces en nuestro grupo está la lectura de la palabra, una enseñanza. Pero hay dos cosas que a mí me gustaría recalcar de nuestro grupo de oración, que a lo mejor lo tenemos o a lo mejor lo hemos perdido. Por un lado, el silencio. Vieron que a veces nosotros en nuestro grupo le damos, empezamos con los cantos, seguimos con la oración, seguimos con esto, seguimos con aquello, terminamos, gloria a Dios y nos vamos. Y dejamos el espacio para que Dios realmente nos hable, para escuchar la voz de Dios. Entonces creo que una de las cosas que es importante es el silencio. Poder tener esos momentos de silencio para escuchar la voz de Dios. Pero es un grupo de oración. Bueno, pero la oración es eso, es hablar con Dios, no es un monólogo. Entonces, escuchamos la voz de Dios que nos habla. Y en esa voz de Dios muchas veces está la profecía, las palabras de conocimiento, pero qué importante es dejar el espacio para el silencio. Y el otro punto, que creo que también fuimos perdiendo, no sé ustedes, es el tema del testimonio. El tema del testimonio. En mi época, generalmente terminábamos el grupo de oración o las misas carismáticas pidiendo si había algún testimonio. El otro día me pasó en una de las comunidades donde fui a celebrar misa, que quería dar testimonio de algo que me había pasado, que Dios me cuidó y me protegió, que fue no reventarme con el auto porque las gomas estaban hechas bolsa y yo no me di cuenta. Entonces le digo a la comunidad, ¿damos testimonio? No, dice, hace mucho que no lo damos. Y dije, bueno, no importa, yo voy a dar testimonio de esto que me pasó. Es fundamental el testimonio, es fundamental también. ¿Por qué? Porque el testimonio no es gloriarme a mí mismo, el testimonio es contar lo que Dios obró en mi vida. Si el testimonio es contar lo que yo hice, entonces, sí, fui a misionar, me salieron palabras hermosas, el enfermo se largó a llorar, probablemente eso no sea tanto un testimonio. Ahora, si yo manifiesto la obra de Dios en mi vida o a través de mi vida, ahí está. Y eso enriquece
porque nosotros que somos renovación a lo mejor lo tenemos un poquito más presente, pero ustedes piénsenlo fuera de la renovación o dentro de la renovación. ¿Cuántas veces escucharon hablar de la obra de Dios en la vida de una persona? Quizá en la renovación un poco más por los testimonios, como le digo, pero en la parroquia, si nosotros no fuéramos renovados, en una parroquia, ¿escuchamos hablar de la acción de Dios? A veces parece que tenemos un Dios muerto. ¿Para qué vamos a ir a misa si Dios no obra? Lo digo irónicamente, pero digo, ¿para qué vamos a ir a misa si Dios no obra? Dios no hizo nada. Nadie se sana, nadie se liberó, nadie cambió, nadie nada. ¿Para qué vamos a misa? Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que sigue haciendo maravillas, un Dios que sigue haciendo milagros. No, pero eso es de los testigos de Jehová, evangélicos, a nosotros nos da vergüenza. ¿Cómo vamos a decir eso? Pero tenemos un Dios vivo. Por eso también nuestra iglesia a veces se nos vacía. Y creo que es algo que los grupos de oración van perdiendo. No sé, quizás ustedes lo puedan tener y gloria a Dios. Pero muchas veces lo vamos perdiendo por miedo, por vergüenza, por no parecernos al evangélico, porque nos van a tratar de loco. Y yo les puedo asegurar que Dios sigue obrando. Y si no lo compartimos, no nos enriquecemos. Entonces no dejen en su grupo de dar testimonio. El otro día me decían, y bueno, pero hay que educar a cómo es un testimonio, porque algunos cuentan su historia, lo que hacen ellos, o son largos, sí, es verdad. Es verdad, a veces tenemos testimonio de 4 horas, porque nos empieza contando desde que se levantó y abrió los ojos, se fue a lavar la cara y hasta llegar a la noche para ver lo que Dios obró. Bueno, hay que educar, obviamente, pero educando que el testimonio tiene estas dos características, o más, pero digo, lo que Dios hizo en mi vida o a través de mi vida, pero es la obra de Dios, no lo que yo hice. Y lo segundo, que lo podríamos sintetizar para educar en las 13, a lo mejor ya la conocen, las 13, corto, concreto y conciso. 13, corto, concreto y conciso. Es el testimonio. Es el testimonio. Como yo lo decía el otro día en la misa esta que celebré, yo no di toda la vuelta para contar de que mi goma estaba hecha bolsa y que casi me mato en la ruta. Simplemente dije, doy gracias a Dios porque el Señor me cuidó y me protegió de que mi goma no se reviente porque estaban hechas bolsa. Listo. Ya está el testimonio. ¿Se entiende? Entonces, corto, concreto y conciso, pero eduquemos y no dejemos de dar testimonios en nuestro grupo de oración. O en nuestra vida parroquial, en nuestra vida cotidiana. Muchas veces nos da vergüenza, pero tenemos un Dios vivo y un Dios que no se avergüenza de lo que hace con nosotros. Entonces no nos avergoncemos de dar testimonio. Bien, un poquito de esto quería compartirle, no sé ahí Amalia si algo más para agregar, porque yo tu final casi que no lo escuché porque estaba que me iba de la compu, volvía al celu, estaba enganchando, quizás repetí algo, perdón, pero... No, esto que hablas vos del testimonio es lo que para mí sería la misión personal, que es lo que tenemos que hacer, esto que vos decías, ¿no? Contar lo que Dios hace en nuestra vida, pero que Dios está vivo y que sigue actuando. Eso es la mejor misión que tenemos en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, donde vayamos. Contar pequeñas cosas del día a día que Dios sigue haciendo. Y yo creo que esa es una manera como de entusiasmar y decir, ay, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Quiero eso para mi vida. O que puedan ver el cambio que Dios va haciendo en nosotros, ¿no? Es decir, pero ¿qué le pasó a
¿qué te pasó? Que quiero eso para mí. Eso es el testimonio, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Y Ujú. un desafío, que la gente pueda ver un cambio en nosotros y diga, yo quiero eso para mí. Y una cosita más que agregaría de nuestro grupo de oración es este tema de el orden. ¿M? El orden. Y ustedes me van a decir, pero padre, antes nos dijo que teníamos que ser renovados, ahora nos dice que tiene que tener orden. Póngase de acuerdo. ¿M? Pero el orden en este sentido, fíjense que cuando Dios crea, da un orden, o sea, no es que creó todo así al azar, tiró y bueno, lo que cae, cae. Fue creando y fue separando el día de la noche, en el primer día hizo esto, en el segundo día hizo lo otro, o sea, fue haciendo varias cosas, o sea, y en diferentes días y de diferentes maneras, ¿no? Fue dando un orden, dividiendo, poniendo orden. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. ¿En qué sentido el orden? Porque si no decimos, bueno, no tenemos que atarnos a una estructura, pero nos está pidiendo orden. Pero el orden en cuanto que nuestros grupos de oración, el Espíritu Santo nos hace ir todos juntos, en ese sentido. A ver, si Amalia empieza la oración y pide el Espíritu, pero yo empiezo a dar gracia y Nilo empieza a alabar y Juan empieza a dar palabra de profecía y Marcelo cuenta su testimonio. No, o sea, tenemos un orden. Para eso, generalmente, uno de los servidores va como guiando la oración, ¿no? Entonces, no es bueno, porque una oración espontánea la nuestra y porque el Padre nos dijo que hay que renovar, vamos a alargar y cada uno largamos la oración que queremos. No, no, tiene un orden, tiene un orden. Generalmente el servidor que prepara la oración, guiado por el Espíritu, va llevando ese orden y todos vamos juntos en este orden, ¿no? Entonces, primero este orden en los grupos de oración. No puedo hacer lo que a mí se me ocurra. Pero también el orden en cuanto, podríamos decir, la estructura que tiene nuestra renovación y nuestra vida de la iglesia. Eh, o sea, fíjense en que tenemos también un orden. Los servidores, el coordinador de grupo, el coordinador diocesano, el coordinador regional, el coordinador nacional. O sea, hay un orden, hay un orden. Y en esto también es importante saber este orden para poder respetar y para poder también cumplir con el orden. Porque si hay un problema en el grupo, yo tengo que ir a resolverlo con el coordinador del grupo, no con el coordinador diocesano. Puede pasar de que yo no esté muy convencido del coordinador del grupo o el coordinador del grupo no me quiere y no me habla. Bueno, ahí es diferente, pero a veces nosotros hacemos como este camino inverso, camino incorrecto, ¿no? Primero voy a decírselo al coordinador de la diócesis o al coordinador regional y después capaz que se lo digo al coordinador de grupo. Y bueno, hay un orden también en esto, que es esta estructura que nos ayuda a mantener también un orden. Y en esto es importante también esto, ¿no? De poder respetar esta estructura que hoy es de esta manera, hoy de esta manera. Y uno puede decir, bueno, pero a mí el coordinador que me tocó no me gusta. Bueno, pero velo con ojos de fe, el coordinador que hoy fue elegido para coordinar tu grupo de oración,
tu diócesis, tu región. Entonces, esto es también importante que lo veamos, este orden, para poder también nosotros verlo con ojos de fe. Y creo que es importantísimo para poder, como decíamos antes, católica, y dentro de este católico tenemos estas jerarquías y este orden. Y creo que es importante, porque a veces nos pasa que nos salteamos, no respetamos, y ahí empiezan a herir susceptibilidades o empieza a haber problemas, porque, claro, fui a decírselo a un coordinador que no correspondía y el otro no se enteró y tampoco lo puede resolver. Entonces, bueno, creo que es importante mantener un orden dentro de nuestro grupo de oración y dentro de nuestra bendita corriente de gracia. Vieron que muchas veces, no sé si en la diócesis allá de Rafaela sí pasa, pero muchas veces escuchamos, sí, el grupo de oración, pero como que no pertenece a la renovación, o no pertenece a la parroquia, o no pertenece. Bueno, está bien, será un grupo de oración, nadie lo niega, pero es diferente que sea de la renovación. Si vos sos de la renovación, tenés que acatar al coordinador que te tocó. Acatar pero a mí Marcelo no me gusta, entonces, y bueno, es tu coordinador hoy. Y si sos de la Renovación Carismática Católica, estás con este coordinador. No podemos hacer rancho aparte, porque si no, no somos tan católicos. Y a veces también los problemas y los excesos. A ver, sabemos muy bien que en nuestro grupo muchas veces se han producido excesos, cosas que no van. Y si no tengo un coordinador, si no tengo alguien que me guíe, que me acompañe, que me coordine, que me diga, después pasa lo que nos pasa, que muchos se alejan de la renovación, pues son todos locos, exagerados, pero bueno, porque a veces no tenemos ese control o del coordinador o de un pastor, pastor en cuanto al sacerdote, que nos acompañe y nos vaya orientando. Entonces mucha gente a veces se termina escandalizando, pues están todos locos, a lo mejor un poco tiene razón, pero no, a veces se terminan escandalizando por esto, ¿no? Entonces creo que es importante este orden dentro de la vida de la iglesia, pero también dentro de la vida de los grupos de oración. Bien, no sé, Amalia. ¿Cantamos ¿Sí, algo? alguien? ¿Eh? No sé, Amalia, si quiere decir algo o agregar No algo sé si más, nos, o Nilo, ajá, Nilo, si nos quieren hacer alguna pregunta. o también eso. Este, Las preguntas las habíamos pensado para el jueves, o sea, Ajá. le decimos a la gente que vaya anotando las dudas que tengan y después el jueves por la mañana recogemos las preguntas y ustedes el jueves por la noche nos pueden responder, digamos, después de, porque tal vez hay preguntas con respecto al tema de mañana y entonces para no adelantarnos, ¿no? Así que ya bien. le vamos diciendo a los hermanos que los que tengan dudas o preparen, el jueves por la mañana le mandan al equipo diocesano las preguntas y después se las alcanzamos a ustedes estarán respondiendo por la noche. Yo diría que son las ya casi 10 menos 10. Hacemos un Hacemos un canto y cerramos, si les parece, mañana. Si no, se van a gastar toda la conversación esta noche. No, pero mañana tenemos algo lindo también ahí como para compartir. Exactamente, va a estar para no perdérselo. Amalia, ¿vos te quedaba algo en el tintero? ¿Le cantamos algo? Sí, cantamos, Sí, cantamos. Después el Padre nos da la bendición. Después el Padre sí, nos da Bien, la ahí sí. está. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Él la resolverá. Orando, descansa en el Señor, contale tu dolor. Orando, bendita es la oración,
yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita es la oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Lo puedo sentir a mi lado en este mismo instante. Lo puedo sentir aquí dentro de mi corazón. Bendita es la oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita es la oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Te pedimos, Señor, que nos haga hablar siempre contigo en la oración, que nuestra oración personal, nuestra oración comunitaria, sea el motor de nuestra vida personal, de nuestra vida comunitaria, que la oración sea como ese aire que respiramos, ese oxígeno que necesitamos para estar vivo nosotros y estar vivo nuestro grupo. Danos, Señor, ese amor por la oración, por una oración continua, una oración personal, profunda, que nos lleve al encuentro contigo. Gracias, Señor, por este momento, gracias por todo lo que compartimos y te pedimos en esta noche que nos regales a nosotros y a cada uno de los miembros de nuestro grupo de oración tu bendición. El Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. que por intercesión de María Santísima descienda sobre cada uno de ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si Dios quiere nos vemos mañana. Estamos a María despidiéndonos. ¿Puede ser? Dale, dale. Amo María, Madre de Dios, con todo el corazón. Tú eres mi madre, te siento así, con todo el corazón. Lo cantamos todos. Te amo María, Madre de Dios, con todo el corazón. Tú eres mi madre, te siento así, con todo el corazón. Muy bien. Muchas gracias, Padre, Amalia, queridos hermanos Nos vemos Raquel. mañana, que y descansen. nos esperamos mañana. Queridos hermanos, gracias por estar. Seguramente algún hermano tuvo alguna dificultad y no pudo entrar. Tratemos de ayudarlo mañana para que puedan sumarse mañana a la noche. Gracias por todo el esfuerzo. A nuestros hermanos, comenzando del norte, Tostado, continuando por el oeste, Suardi, San Guillermo, también ahí en el centro, Aldao, nuestros queridos hermanos de Ceres y de la ciudad de Rafaela. Así que, gracias a Dios, todos presentes. Que Dios los Muy bendiga. bien. Hasta mañana. Nos vemos. Bendiciones. Gracias, Raquel. Gracias, Guille. Chao, Qué hasta alegría. mañana, si Dios quiere, hasta mañana. No nos podíamos conectar hoy temprano. Pero mañana va a salir todo bien, así que muchas gracias, muchas gracias. Si Dios quiere. Hasta mañana. Gloria a Dios. Chao, chao. Chau, chau. Gracias. La gente de al lado, ahí, todos ahí. Muy bien, chao, chao, hasta mañana. Cristina, Tostado. Analía, muy bien, Iria, Analía, María Elena, muchas gracias. Dios los bendiga. Adriana, Miguel,
María Elena. ¡Ah, qué lindo! ¿Cuántos que son? Una multitud por ahí.